Te invito, pueblo del Señor, que usted me acompañe a ver este video hasta su final y por favor, te leo en la caja de comentarios. ¿Qué opina referente a este video? Vamos a ver su video hasta su final, pueblo del Señor. Hay lugares donde la fe se convierte en un acto de valiente resistencia. En esos lugares, la Biblia, un libro que ha transformado vidas y naciones, es silenciada y tratada con temor. Varios países han levantado barreras de censura tan altas como el miedo que las sostiene, reprimiendo la libertad de fe con leyes duras y castigos severos. Querido oyente, este documental nos lleva a los lugares más oscuros del mundo, donde la verdad es perseguida y el evangelio es tratado como un secreto peligroso. Sin embargo, incluso en esos lugares sombríos, el coraje de aquellos que enfrentan la opresión nos muestra que, aunque la Biblia esté prohibida, su poder continúa siendo fuerte como una llama que ninguna oscuridad puede apagar. En este video presentaremos a varios países donde la Biblia está prohibida y la libertad religiosa es severamente controlada. Explicaremos cómo estos gobiernos aplican leyes rígidas para limitar la práctica de la fe y exploraremos las razones detrás de estas prohibiciones. Acompáñanos mientras analizamos estas naciones que ven la Biblia como una amenaza. Antes de comenzar, te invito a dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Ahora, comencemos. A lo largo de la historia, el cristianismo ha enfrentado persecuciones en diferentes épocas y lugares, desde el Imperio Romano, donde los cristianos eran arrojados a los leones, hasta la Edad Media, marcada por la Inquisición. En la era moderna han surgido nuevas formas de persecución, algunas sutiles y otras brutalmente explícitas, donde el simple acto de leer la Biblia puede costar la vida. En ciertos países, la Biblia, que para muchos simboliza fe y esperanza, es vista como un símbolo de resistencia y peligro. Aunque la libertad religiosa es un derecho fundamental reconocido globalmente, en varias regiones este derecho es brutalmente negado, por motivos que varían desde el control político hasta la defensa de una identidad religiosa dominante. A continuación, conoce los países donde poseer una Biblia está prohibido. Primero, Corea del Norte. En Corea del Norte, gobernada por el régimen totalitario de la dinastía Kim desde 1948, el cristianismo es visto como una amenaza al poder absoluto del líder supremo. La ideología Juche, que rinde culto al líder, exige lealtad total al gobierno y al gran líder. Por ello, cualquier religión que sugiera la existencia de una autoridad superior se considera subversiva. La Biblia está completamente prohibida. Poseer una Biblia en Corea del Norte se considera uno de los crímenes más graves. Las penas para quienes son sorprendidos con una Biblia son severas e incluyen ejecución pública, utilizada como advertencia para otros, o encarcelamiento en campos de trabajo forzado, conocidos como Kwan Liso. En esos campos, los prisioneros enfrentan condiciones inhumanas, como trabajo forzado, mala alimentación, tortura y abuso psicológico. Estos campos funcionan como centros de exterminio a largo plazo, con pocas personas que logran sobrevivir. Testimonios de desertores norcoreanos revelan el horror vivido por los cristianos en el país. Hay historias conmovedoras de familias enteras, incluidas niñas y niños, enviadas a esos campos simplemente por poseer una Biblia, lo cual ha conmocionado a la opinión pública internacional. A pesar de ello, la situación de los cristianos en Corea del Norte sigue siendo crítica y desafiante, planteando interrogantes sobre la responsabilidad de la comunidad global en proteger los derechos humanos fundamentales de estas personas. Segundo, Arabia Saudita. Arabia Saudita es el centro del Islam y alberga las ciudades sagradas de la Meca y Medina. El país sigue una interpretación rigurosa del Islam llamada wahabismo, que controla todos los aspectos de la vida pública y privada.
El wahabismo es la única religión permitida y cualquier otra creencia, incluido el cristianismo, está estrictamente prohibida y considerada una grave ofensa al Estado y a la sociedad. El gobierno saudita tiene leyes severas contra la posesión de textos religiosos no islámicos. La aplicación de estas leyes es realizada por la policía religiosa, conocida como Mutawwa, que patrulla las calles y espacios públicos para garantizar el cumplimiento de las normas religiosas. La Mutawwa puede arrestar a personas que posean una Biblia o practiquen cualquier religión que no sea el Islam. Las consecuencias para quien sea encontrado con una Biblia son severas. Los extranjeros pueden ser arrestados, interrogados, deportados y, en algunos casos, recibir castigos corporales. Para los ciudadanos sauditas, las penas pueden incluir largas sentencias de prisión en condiciones severas. Los cristianos expatriados, en su mayoría trabajadores migrantes de países como Filipinas, India y Etiopía, viven bajo constante vigilancia. Saben que no pueden expresar su fe públicamente y deben tomar precauciones extremas para ocultar cualquier señal de cristianismo, incluso en sus hogares. Un ejemplo es el relato de un trabajador extranjero que tuvo que esconder su Biblia en compartimentos secretos de su casa, temiendo que una visita inesperada de la Mutawwa descubriera su fe. Solo podía leer la Biblia por la noche, cuando estaba seguro de que nadie lo vería. Esta constante vigilancia y el temor a represalias hacen que practicar el cristianismo sea un acto clandestino y peligroso. A pesar de las severas restricciones y los riesgos involucrados, muchos cristianos en Arabia Saudita siguen firmes en su fe, mostrando un valor extremo en un entorno tan opresivo. Tercero, Maldivas. Famosas por sus hermosas playas y aguas cristalinas, la realidad en Maldivas es muy diferente de lo que aparenta para los turistas. El país es extremadamente estricto en cuanto al control religioso. En Maldivas, el Islam es la única religión permitida, tal como establece la Constitución. Cualquier práctica religiosa fuera del Islam se considera una ofensa grave y un acto de traición al Estado y a la sociedad. La Constitución exige que todos los ciudadanos sean musulmanes, y el gobierno controla estrictamente esta uniformidad religiosa. La Biblia y otros textos religiosos no islámicos están totalmente prohibidos. La entrada de dichos materiales al país está restringida, y quienes sean encontrados con una Biblia pueden enfrentar graves consecuencias, como la cárcel. Practicar el cristianismo en Maldivas puede resultar en ostracismo social, pérdida de empleo e incluso expulsión de la comunidad. La presión social es intensa y la amenaza de ser denunciado por los vecinos es una preocupación constante para los cristianos, quienes deben mantener su fe en absoluto secreto. Los pocos cristianos en Maldivas viven en constante riesgo y soledad. Deben tomar precauciones extremas para evitar ser descubiertos. Un cristiano local relató que memoriza pasajes de la Biblia para meditar, ya que poseer una Biblia física es muy arriesgado. Para estos cristianos, la práctica de la fe es un acto silencioso y peligroso, donde rezar o leer las Escrituras puede significar grandes problemas. Esta realidad refleja el desafío que enfrentan muchos cristianos en Maldivas, quienes continúan manteniendo viva su fe incluso en un entorno tan opresivo. Cuarto, Somalia. Devastada por décadas de guerra civil y fragmentada por la violencia, Somalia es uno de los lugares más peligrosos para ser cristiano. Desde la caída del gobierno central en 1991, el país ha estado dominado por grupos armados islamistas, especialmente Al-Shabaab, una organización terrorista vinculada a Al-Qaeda. Este grupo controla grandes áreas de Somalia y ha declarado abiertamente su intención de eliminar el cristianismo del país, usando extrema violencia para lograr ese objetivo. El clima de terror en Somalia es tan intenso que poseer una Biblia puede llevar a la ejecución.
Para los pocos cristianos que aún viven en el país, su fe debe practicarse en completo secreto. Cualquier señal de cristianismo, como tener una Biblia escondida o hablar sobre la fe, puede levantar sospechas y resultar en ejecución inmediata. Al-Shabaab impone un régimen de miedo y castigos brutales para cualquier violación de la estricta ley islámica que siguen, incluyendo decapitaciones utilizadas para aterrorizar a la población. Ante tales amenazas, los cristianos somalíes viven en un temor constante. Muchos esconden sus Biblias y evitan cualquier comportamiento que pueda identificarse como cristiano. Incluso rezar en silencio puede ser mortal en un país donde el extremismo religioso es dominante. Cualquier señal de cristianismo se trata como una sentencia de muerte. Testimonios de cristianos que lograron escapar de Somalia revelan una realidad aterradora. Algunos cuentan que necesitaban literalmente esconderse en túneles o cavidades secretas para poder orar, lejos de los ojos de los militantes. Las historias de quienes han sobrevivido son pocas y están cargadas de sufrimiento. Aún así, la fe de estos cristianos persiste, floreciendo en las sombras, en los lugares más peligrosos del mundo. Quinto, Afganistán. Conocido por su larga historia de conflictos, Afganistán se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para los cristianos, especialmente tras la toma del poder por parte de los talibanes en 2021. El grupo, que sigue una interpretación extremadamente estricta del Islam, gobierna con la Sharia como base legal del país. Según esta ley, convertirse del Islam al cristianismo se considera apostasía, castigada con la muerte. Bajo el gobierno talibán, cualquier manifestación de fe cristiana se considera una traición a la religión dominante y una amenaza al orden social. La persecución de los cristianos ha aumentado, obligándolos a vivir completamente en la clandestinidad. No solo los conversos corren riesgo. Poseer una Biblia, ya sea física o digital, es considerado un crimen. Las autoridades monitorean a la población de cerca, utilizando redes de informantes y vigilancia digital para rastrear cualquier actividad cristiana. Incluso una Biblia digital puede ser motivo de condena a muerte. Los cristianos afganos deben ser extremadamente cautelosos al practicar su fe, sabiendo que cualquier error puede ser fatal. Sus historias son raras, ya que muchos viven en total aislamiento. Un relato impactante es el de un cristiano convertido que fue denunciado por su propio hermano tras su conversión. Desesperado por proteger a su familia, se vio obligado a quemar su única Biblia, mientras sus hijos miraban en silencio, llorando. Este testimonio es solo uno de los muchos ejemplos de la difícil realidad de los cristianos en Afganistán, quienes viven bajo el constante miedo de ser traicionados, ya sea por convicciones religiosas o por la presión del régimen. Sexto, Pakistán. Aunque Pakistán tiene una rica herencia cultural y religiosa, el país vive profundas tensiones entre su identidad como Estado Islámico y la presencia de minorías religiosas. La Biblia y el cristianismo no están explícitamente prohibidos por la Constitución, pero las estrictas leyes de blasfemia, creadas en los años 1980, se utilizan con frecuencia para perseguir a las minorías, principalmente a los cristianos. Estas leyes permiten que cualquier crítica al Islam, al Corán o al profeta Mahoma sea castigada con la pena de muerte o cadena perpetua. En este contexto, la posesión de una Biblia puede ser vista como una provocación. Las leyes de blasfemia son vagas y abiertas a amplias interpretaciones, lo que lleva al abuso de estas reglas en disputas personales o para discriminación religiosa. Los cristianos pakistaníes, una pequeña minoría, viven bajo constante vigilancia y temor de que cualquier palabra o acción sea mal interpretada como blasfemia. Para los cristianos en Pakistán, poseer una Biblia significa estar en riesgo constante.
Las comunidades cristianas son frecuentemente vigiladas y cualquier indicio de insubordinación religiosa puede resultar en acusaciones de blasfemia. El caso más conocido es el de Asia Bibi, una mujer cristiana acusada de blasfemia en 2009, tras un desacuerdo con vecinos musulmanes. Arrestada y condenada a muerte, pasó casi una década en el corredor de la muerte hasta ser absuelta en 2018. Gracias a la presión internacional. Durante ese tiempo, Asia Bibi vivió bajo constantes amenazas y su familia tuvo que esconderse para evitar represalias. Este caso ilustra los peligros que enfrentan los cristianos en Pakistán, donde la práctica de su fe puede resultar en una acusación de blasfemia y un sufrimiento profundo. Este ambiente de miedo y vigilancia limita severamente la libertad religiosa y obliga a muchos cristianos a esconder su fe. Séptimo, Irán. Irán, con una rica historia de miles de años, ha sido gobernado por un régimen islámico chiita desde la Revolución Islámica de 1979. Durante esa revolución, el último Shah, Mohammad Reza Pahlavi, fue derrocado y el ayatolá Ruhollah Khomeini asumió el poder del país. Desde entonces el país es una teocracia que combina el poder religioso y político, basando sus leyes en la Sharia, ley islámica, y controlando estrictamente todas las actividades religiosas. Aunque la Constitución iraní reconoce oficialmente algunas minorías religiosas, como cristianos, judíos y zoroastrianos, esta aceptación es meramente superficial. Los convertidos del Islam al cristianismo y aquellos que intentan evangelizar enfrentan persecuciones severas. El gobierno considera la conversión al cristianismo como una amenaza a la identidad islámica de Irán y una forma de subversión al Estado. Como resultado, cualquier actividad cristiana, especialmente la evangelización, es fuertemente reprimida. La distribución de Biblias en Irán está completamente prohibida y quienes intentan compartir o enseñar el cristianismo enfrentan severas penas. Las reuniones secretas de cristianos, conocidas como iglesias domésticas, son frecuentemente objetivos de la policía. El gobierno ve estas reuniones como una amenaza al régimen y los líderes de estas congregaciones son particularmente perseguidos. Muchos cristianos arrestados son acusados de actuar contra la seguridad nacional, lo cual permite al gobierno usar cualquier justificación para reprimir a estas personas. En prisión, los cristianos sufren torturas físicas y psicológicas con el objetivo de forzarlos a renunciar a su fe o a confesar. Un caso conocido es el de un pastor arrestado por liderar una pequeña congregación y distribuir Biblias en farsi. La policía secreta lo llevó de su casa por la noche frente a su familia y pasó meses siendo torturado. Incluso bajo golpizas y amenazas de muerte a su familia, él no abandonó su fe ni reveló los nombres de otros cristianos. Cuando fue liberado, se le obligó a abandonar el país de inmediato. Este ejemplo ilustra la realidad enfrentada por los cristianos en Irán. La represión estatal, la constante vigilancia y el temor a la violencia crean un ambiente donde la fe solo puede practicarse en secreto. A pesar de estos riesgos, muchos cristianos continúan reuniéndose y compartiendo la Biblia de manera clandestina, mostrando gran valentía y devoción. Su fe persiste incluso en las condiciones más adversas, floreciendo en medio de la represión de un régimen que intenta erradicarla. Queridos oyentes, es triste pensar que, mientras muchos de nosotros tenemos la libertad de leer la Biblia, millones de personas en todo el mundo arriesgan sus vidas para tener acceso a este libro sagrado. Esto debe hacernos reflexionar y valorar lo que tenemos. Muchas veces, incluso teniendo la Biblia en nuestras manos, dejamos de leerla. Y aunque tengamos un lugar para congregarnos, no lo hacemos. Ha llegado la hora de despertar y dar valor a lo que nos ha sido concedido. Como el Señor Jesús nos enseña en Lucas, capítulo 12, versículo